Si les parece, iniciamos esta mesa redonda sobre evaluación. Yo quería primero presentarme porque probablemente soy el más desconocido aquí. Mi nombre es Josep Roma, como dicen los papeles. A partir de aquí lo que dice ya no es exactamente verdad, pero bueno, quizás tampoco es importante. Antes existía en su momento lo que llamábamos el Instituto de Estudios de la Salud, pero como mi exconseller sabe muy bien, ya no existe como tal. No tiene más importancia, lo digo sinceramente, por una cuestión de estructuración o de reestructuración del Departamento de Salud en Cataluña. Lo que era el instituto pasa a ser una unidad administrativa más del Departamento de Salud y como tal somos en este momento. Y yo, pues, en lugar de ser un director, soy un humilde jefe de servicio, pero bueno, creo que puedo dar alguna explicación sobre el tema que nos va a ocupar en la mesa. Bueno, dicho esto, un poco la historia del por qué yo estoy aquí, porque la verdad es que mi experiencia en esta universidad es que estuvimos hace creo que 3 o 4 años viniendo aquí con algún colaborador mío para enseñarles o para mostrarles cómo se desarrollaba, cómo se hacía una ECOE, porque nosotros sí tenemos gran experiencia en ECOEs. Aquí Juanjo me conoció, nos conocimos y luego pues hace unos meses pues recibí una llamada de él diciendo, oye, ¿quieres venir a moderar esta mesa? Y yo le dije, hombre, yo la verdad es que de competencia o de educación interprofesional sé poco, no me siento un experto, pero luego él me dijo, bueno, pero vosotros hacéis una ECOE en la cual valoráis las relaciones interprofesionales. Bueno, me convenció, dijo, sí, esto es verdad. Y por tanto entendí que alguna cosa puedo aportar y que algún sentido tiene que yo esté aquí, ¿no? Bueno, por tanto, acepté, aquí estoy, pero de todas formas, yo ya les digo que yo no me considero en absoluto un experto en educación o en aprendizaje interprofesional. Pero yo, antes de presentar y dar la palabra a los que van a intervenir en la mesa, sí que quería, y así se lo dije a Juanjo, bueno, utilizar 4 o 5 minutos para explicar algunos hechos. Lo digo porque como no me siento un experto, no voy a hacer teoría, no voy a lucubrar, no me siento capaz, ¿eh? Pero sí algunos hechos que los voy a dejar encima de la mesa o para que desde la audiencia pues puedan considerarlos para lo que sea en el tema que tiene que ver con el tema de la educación interprofesional. Primero, efectivamente, nosotros hacemos una ECOE desde hace muchísimos años, todo lo que sí que me puedo considerar, si no un experto, una persona que conoce bien los métodos de evaluación de competencias profesionales, y entre ellos la ECOE. Nosotros hacemos una ECOE que además tiene una particularidad, que es que hacemos la misma ECOE a todos los estudiantes de medicina de Cataluña. O sea, no es la ECOE de una universidad, sino es la ECOE de todas las universidades, de todas las facultades de medicina de Cataluña. Para que lo entiendan, este último mes de mayo-junio hemos evaluado con la ECOE a 800 alumnos, de 4 facultades de medicina distintos. En esta ECOE es verdad que dentro de todos los ámbitos competenciales hay un ámbito competencial que es relaciones interprofesionales. Como les digo, que les cuento hechos, el hecho es este, y el hecho es que este ámbito competencial de relaciones interprofesionales pesa un 4,67% de la ECOE, o sea, casi un 5%. No sé si es poco o mucho, es un hecho, y así lo dejo. O sea, en nuestra ECOE, en nuestro modelo de ECOE, valoramos la relación interprofesional con un peso, sobre todo la ECOE, del 5%. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué valoramos en esta competencia de relaciones interprofesionales? Pues concretamente, supongo que algunos de ustedes saben bien cómo funciona una ECOE, las estaciones, etcétera. Nosotros valoramos esta competencia en 2 estaciones. Una estación, yo creo que la casuística es quizá lo de menos, pero bueno, una estación es un caso de una menorrea, donde el alumno tiene que pedir una ecografía y, por tanto, relacionarse con otro profesional y, por escrito, hacer un informe pidiendo esta ecografía, solicitando y justificando por qué pide esta ecografía. Y en otro caso, que es un caso de demencia, también el que se examina, el alumno, tiene que hacer un informe escrito a un especialista explicándole pues, cuál es el caso y por qué deriva a este paciente a este otro especialista. Bueno, no sé si tiene mucho o poco de relación interprofesional, pero esto es lo que hay y es lo que nosotros tenemos en este momento en nuestra ECOE. Pensando en las ECOEs, de todas formas, yo sí que pensé, y les voy a contar, o sea, tenemos algunas estaciones, no en esta ECOE, porque nosotros hacemos ECOEs para distintos profesionales y para distintos niveles profesionales. Concretamente era una ECOE que teníamos para creo que era, si no recuerdo mal, para médicos internistas,
teníamos una estación que es un poco paradigmática de algunas otras parecidas que tenemos, con lo cual sí que yo creo que nos podemos aproximar más a cómo desde la ECOE poder evaluar competencias interprofesionales o el aprendizaje interprofesional. Era una ECOE en la cual había dos simulaciones a la vez, que era, o sea, teníamos un enfermo simulado y teníamos una enfermera simulada, déjamelo decir entre comillas, ¿no? O sea, eran dos actores, uno hacía el rol de enfermo y otro hacía el rol de enfermera. El caso clínico era un infarto de miocardio, era era un actor mediana edad que incluso llegaba con su bicicleta porque haciendo ciclismo amateur por la ciudad de Barcelona, pues había notado un dolor en el pecho, ingresaba en urgencias y mientras estaba en aquel momento sin dolor en urgencias y por tanto ya en el ámbito de la ECOE, se infartaba simuladamente, se entiende. Lo hacía muy bien, seguro que si ven al actor infartándose se llevan un susto de muerte. Él se infartaba y entonces evidentemente el estudiante creo que era un residente de medicina interna, pues el residente tenía que actuar y en un momento determinado pues tenía que hacer un electrocardiograma, como es lógico ante esta situación. Y en el momento de hacer el electrocardiograma, como estaba la enfermera, pues le decía, oiga, por favor, hágame el favor, pues, mónteme el electro con todas las ventosas, con todo en el paciente, ¿no? Y entonces la enfermera, lógicamente, estaba preparada, es un rol, para decirle, lo siento, doctor, pero es que yo soy sustituta, bueno, más o menos era algo así, ¿no? Acabo de llegar, soy sustituta y no sé cómo funciona un electrocardiograma, ¿no? Sí, cómo hacer el electrocardiograma. Bueno, ante esto nosotros valorábamos al médico, ¿no? Lógicamente, y por tanto en el checklist había pues toda una serie de ítems en que se valoraba cómo reaccionaba el médico, ¿no? Yo les puedo asegurar, porque esta era una estación que yo me miré con mucho detalle y con muchas ganas, que había de todo, ¿eh? O sea, había desde el médico que reaccionaba diciendo, siéntese allí, casi no lo decía, pero casi era inútil, siéntese allí, y ya lo hago yo, ¿no? Bueno, qué remedio. Pero había también otros, ahora no sé si muchos o pocos, es lo de menos, ¿no? Había otros en que, bueno, pues cogían a la enfermera y decían, bueno, pues puestos a que la situación es esta, pues vamos a intentar sacar lo mejor posible. Le voy a enseñar, ¿no? Le voy a explicar cómo se hace y le voy a explicar por qué sale de una forma u de otra y, por tanto, había una actitud colaborativa, una actitud de relación interprofesional. Bueno, yo creo que este es un buen ejemplo. Y tenemos en algunas otras ECOE, recuerdo alguna en que teníamos un ejemplo de relación entre el médico que se examinaba y un trabajador social por un caso de un paciente que estaba en urgencias y que el médico consideraba que no tenía que seguir estando en el hospital o en urgencias y que por tanto tenía que ser derivado a un dispositivo distinto de media estancia o de larga estancia, y ahí tenía que intervenir el trabajador social. Bueno, y ahí había también pues un diálogo, que creo que en este caso era telefónico, con un trabajador social simulado que hacía pues este rol, ¿no? Bueno, por tanto, con eso que vengo a decir, que efectivamente yo creo que las ECOEs son instrumentos muy potentes, como decía antes Juanjo, muy caros, y por tanto no se puede llevar a término de cualquier forma y siempre, ¿no? Pero son instrumentos muy potentes que nos pueden dar salida a este enigma, diríamos, ¿no? Esta pregunta que tenemos encima de la mesa es cómo evaluamos las competencias profesionales. Y luego, solo para acabar yo, retomando el tema de la ECOE, porque lo tengo apuntado aquí, para que sepan un poco los resultados. En esta ECOE que los explicaba antes de los estudiantes de medicina, de los 800 alumnos, otro hecho, simplemente, no hago juicio de valor. La nota media en una escala de 0 a 10 fue de 5,6. La nota media del total de la ECOE fue de 6. Repito, no hago juicios de valor, no sé si debería ser más o menos, es así. Y el intervalo de confianza que nos da, bueno, yo soy profesor de estadística y tengo algún sesgo, ¿no? El intervalo de confianza que nos da el 95% central de la población oscila entre 2,6 y 8,2 valores, entre nota 2,6 y 8,2. Eso quiere decir que discrimina, simplemente. Digo, no sé si el promedio es bueno o malo, no sé si debería ser más o menos que la nota total, no lo sé, pero sí que es verdad que estas dos estaciones en que valoramos lo que ya les he contado que valoramos, discrimina esto que pretendemos que sea la relación interprofesional. Y luego, para acabar mi corta intervención, nosotros en el instituto realizamos y continuamos realizando muchas actividades de formación continuada, por tanto ahora me refiero al ámbito profesional. Y estaba haciendo estos días una reflexión para contarles algo, ¿no? Y en qué hemos tenido éxito, para entendernos, en temas de cursos
dirigidos a profesiones distintas, básicamente médicos y enfermeras, cuando yo les hablo de eso, y en qué no hemos tenido éxito, ¿no? Pues bueno, fíjense, hemos tenido éxito cuando en los años 90, con todo el tema de reforma de la atención primaria, que eso pues era para toda España, por tanto ya saben de qué les hablo, nosotros desarrollamos una serie de programas educativos para médicos y enfermeras, incluso algunos para personal administrativo, también de los centros de atención primaria, un poco para, bueno, pues para explicar y para llevar cómo se tenía que llevar a cabo todo el proceso de reforma, etcétera. Fue un éxito. Eran unos cursos demandados, eran unos cursos de los cuales las evaluaciones eran muy buenas, tanto en un tipo de profesionales como en otros, ¿no? ¿En qué, en cambio, pues no hemos tenido éxito? Y la verdad es que más bien hemos tirado para atrás más para atrás que para adelante. En la formación, que es muy clínica. Y alguien puede decirme, bueno, pero esto es lógico porque, claro, la clínica, pues cada uno tiene la suya, pero bueno, estábamos hablando ahora, en estos meses anteriores, de situaciones clínicas que se deben compartir. Por tanto, algo no hacemos bien. O sea, en los cursos o en las actividades clínicas tuvimos que renunciar a hacerlas interprofesionales porque nos pasaba aquello, o el médico se aburría porque era demasiado para enfermeras, o la enfermera no sabía de qué iba porque era demasiado para médicos. Bueno, yo creo que algo hicimos mal, pero ahí no nos salimos. Pero hay dos excepciones que yo creo que son buenas para entender algunos colectivos profesionales que a lo mejor nos están dirigiendo hacia aquello que podemos decir buenas prácticas, ¿no? Una es en salud mental. En salud mental fuimos capaces de hacer un curso clínico donde no solo combinábamos médicos, psicólogos, enfermeras y trabajadores sociales, sino además, algo francamente difícil, ya me entenderán ustedes, escuelas psiquiátricas distintas, psicoanalistas y conductistas juntos. Bueno, aquello funcionaba tanto a nivel de profesorado como a nivel de alumnos. Era un curso de salud mental dirigido a atención primaria otra vez, por tanto, para médicos, enfermeras, trabajadores sociales de atención primaria. Funcionó bien. Y en un ámbito en que esto siempre nos funciona bien, y yo creo que esto es universal, no es porque sea en Cataluña, es en el ámbito de las curas paliativas. Todas las actividades que hacemos de curas paliativas tienen profesorado interprofesional y tienen alumnos de profesiones distintas y funcionan francamente bien. Yo creo que ahí el secreto está en el colectivo. Y yo siempre digo que en este tema hemos de aprender de los médicos, de las enfermeras y de los psicólogos que están trabajando en curas paliativas, porque, claro, ustedes me dirán, es que el trabajo ya lo lleva. Claro, bueno, es que ahí está el paradigma. Probablemente es el trabajo que más paradigmáticamente lleve a obligarles a trabajar juntos, ¿no? Bueno, pues realmente cuando se han puesto a enseñar y aprender juntos, pues al menos en nuestro caso también lo han conseguido. Bueno, por mi parte nada más. Aquí en la mesa, la gente que está, yo supongo que ustedes los conocen mejor que yo, pero de todas maneras, bien, me toca presentarles y toca decir quién es, y además, al menos por el orden que van a intervenir. En primer lugar, Eva Izcarán, directora académica de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud. Luego, Juanjo Beunza, pues el factotum de todo eso, y por tanto yo creo que no hace falta que te presente más. Y finalmente, Gustavo González, del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud. Yo entiendo que los tres nos vais a explicar experiencias que tenéis sobre cómo evaluar actividades interprofesionales y, por tanto, pues yo soy todo oídos y el público espero que también. Eva. Pues muchísimas gracias. Gracias por darme la palabra y por esta introducción de contexto a través de la ECOE, de la Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada, porque en esta sesión lo que pretendemos es ampliar un poco también este escenario de la evaluación. Una idea fuerza clara que tenemos es la de hablar de la evaluación como acreditación, pero también, esto no es disyuntivo, es sumativo, de la evaluación como transformación del alumno, porque si hay un hito que diferencia la educación superior de otros niveles educativos es el metaaprendizaje. El alumno de educación superior es consciente de lo que aprende, cuándo lo aprende y para qué le sirve eso que aprende. Esta idea de la evaluación como transformación va directamente unida a la toma de conciencia de lo que está ocurriendo. Aquí es donde la evaluación deja de ser un fin para ser un camino con el mismo potencial para ese aprendizaje. Nos olvidamos un poco de esa tendencia hacia la mercantilización del aprendizaje que ocurre cuando estamos más pendientes de la nota final que de lo que ocurre en medio, y nos centramos en el aprendizaje a través de esa toma de conciencia en sí misma. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto y en principio me alejo de otras formas de evaluación objetiva?
Seguramente todos los que estáis aquí conocéis el informe Delors de la educación superior para el siglo XXI. No lo he puesto aquí ya por pudor, porque lo de los 4 aprendizajes ya llevamos casi 20 años diciéndolo después de Bolonia. No sé si os ocurre como a mí, que la parte izquierda de ese cuadrante, donde hablaba del aprendizaje a lo largo de toda la vida y hablaba del aprendizaje autónomo y hablaba de la capacidad de iniciativa y de aprender a ser, ha tenido cierto recorrido en estos años. Sin embargo, había un cuadrante en la parte de la derecha, que no sé si recordáis porque fue una imagen muy pública y muy copiada y pegada en múltiples congresos y jornadas de innovación docente. Se hablaba de otros 2 aprenderes, aprender a ser y aprender a ser en el mundo. Seguro que recordáis esta segunda parte. Y esta segunda parte quizás no ha tenido el nivel de explicitación que ha tenido las otras partes de ese cuadrante. Aquí es donde creo que la educación interprofesional y una metodología de evaluación específica, que es la autoevaluación, cobra todo su sentido. Os vamos a contar 3 experiencias, una de autoevaluación, otra de una observación conductual de habilidades de comunicación interpersonal y una tercera de evaluación institucional que pretendíamos conocer a través de cómo va cambiando las actitudes y las creencias de los alumnos respecto a la educación interprofesional a través de otra escala que presentará mi tercer compañero, Gustavo. Dejadme avanzar y simplemente deciros que los principales grupos referentes en el mundo ya están empezando a lanzar y publicar monográficos sobre evaluación y la dispersión es amplia. Si entráis en uno de los sitios más relevantes para esto, que es el Centro para la Educación Interprofesional de Minnesota, con un trabajo que a mí me parece básico para todos aquellos que estáis interesados en este tema, lo tenemos aquí, lo podemos compartir después. Aparecen más de 50 herramientas de evaluación de todo tipo y condición, con autoobservación, heteroobservación, escalas, inventarios, test. Aquí os he puesto 4, pero faltan otras 46. Sin embargo, o no sin embargo, muchas de ellas se centraban en cómo evaluar estas habilidades de comunicación interpersonal en la práctica profesional. Pero no dejábamos de centrarnos en que estamos en una universidad y lo que nos interesa es saber cómo el alumno aprende, cómo el alumno transforma todo esto a lo largo de su estancia cuando todavía no es un profesional. También en nuestra ECOE introdujimos 3 escenarios de práctica interprofesional, si bien para ser honestos estaban muy marcados, como acababas de decir tú, con informes a terceros. Y en realidad creo que hay que hacer un avance en general en tener más pacientes estandarizados y más actores que hagan de otros profesionales en estas estaciones. Pero bueno, ahí estamos. La conferencia de decanos decía un 5%, nosotros estamos en un 8%. Y bueno, la verdad es que la ANECA dijo, superan ustedes el estándar y nos quedamos muy contentos. Pero hay que seguir avanzando todavía en este tipo de escenarios. Volvamos con la objetividad. Esto también ha sido muy repetido, pido disculpas a los que ya lo conocéis. No sé si lo leéis todos. Pone, para que la evaluación sea justa, todos realizaréis la misma prueba. Vais a subir a ese árbol. No tengo ninguna duda de que el árbol es perfectamente objetivo, con sus ramas, con sus hojas, con su tronco, con una dimensión del tronco en altura, en anchura, pero dejadme que vuelva a ser un bucle, y os hable del aprendizaje significativo. El alumno tendrá que tener una oportunidad para saber dónde está, quién es respecto a esa evaluación, sobre todo cuando hablamos de ese cuadrante de la derecha de aprender a ser, de aprender a estar en el mundo, con esas competencias más suaves, esas soft skills, que no siempre tienen la presencia que deben tener en nuestra educación. Soy plena defensora de que la educación interprofesional en esto ayuda muchísimo. Lo que hicimos fue elegir una escala que nos entusiasmó desde el principio porque tenía a su vez 3 subescalas y hablaba con 18 ítems que se respondían muy rápido y en esto la economía de tiempo y de esfuerzo es importante. Con 18 ítems hablaba de 3 dimensiones de esas habilidades de comunicación interprofesional, que son la motivación, realmente tú estás interesado en comunicarte bien.
hablaba del conocimiento, ¿sabes cómo comunicarte bien y cómo trabajar colaborativamente bien? Y hablaba también de la habilidad para actuar en estos escenarios de comunicación interpersonal. ¿Y por qué nos gustaba mucho? Porque posiblemente un alumno en sexto de medicina, esto lo hacíamos en sexto, posiblemente fuera la primera vez en su vida que se paraba a reflexionar sobre 18 elementos que tenían que ver en cómo él se siente cuando interactúa con otros. Pasamos esta escala a una muestra de 343 estudiantes con su grupo control, con su grupo experimental. El grupo control eran los alumnos de sexto que habían tenido la asignatura de formación interprofesional y pasamos la escala antes y después de la experiencia en esa asignatura. Teníamos un grupo control formado por otros alumnos de la facultad de otras titulaciones de Ciencias de la Salud y el primer resultado que obtuvimos pues, fue un poco alentador. Nos dimos cuenta de que había diferencias entre la percepción que el alumno tenía de sí mismo en cuanto a esas habilidades antes de la asignatura y después de la asignatura. Eso nos indicó que posiblemente estábamos en el buen camino porque digamos que las pruebas estadísticas apoyaban que no se debían estas diferencias al azar y que eran significativas. Además, la escala parecía que era consistente y que medía bien lo que decía medir. En cuanto a la correlación de estas tres dimensiones, también nos llamó un poco la atención el nivel alto entre el conocimiento que el alumno tenía sobre habilidades para comunicarse y cómo se comunicaba de hecho bien en esas interrelaciones. Y la puntuación un poquito más baja de la motivación parecía indicar de que no basta solo con querer comunicarte bien, sino que hay que saber. Aquí lo vuelvo a enganchar a que esta escala nos parecía la más adecuada en un ambiente universitario, en un ambiente donde el alumno va a aprender y donde el alumno va a tomar conciencia de lo que sabe y de lo que no sabe hacer. Hay una segunda derivada que muchos de vosotros seguramente estaréis pensando pues en un contexto que nos ayudará a avanzar en esto. Qué bien, si el alumno sabe que su caballo de batalla es su interés o desinterés sobre ese tema, si su caballo de batalla es aprender técnica, ¿cómo puedo aprender a relacionarme bien? O que su caballo de batalla es que evita interacciones sociales y así va a ser muy difícil que pueda avanzar. La segunda derivada es enseñemos a nuestros alumnos en estos tres aspectos. Ojalá en las segundas jornadas de educación interprofesional podamos dar datos sobre esto. Si alguien se lanza y quiere hacer algo y lo quiere compartir con nosotros, estaremos encantados. Termino con mis conclusiones y solamente vuelvo a destacar la evaluación como herramienta de transformación no finalista. El proceso es tan importante como la finalidad. Y le doy paso a Juanjo, que va a hablar de otra herramienta. Gracias, Eva. Yo voy a contaros muy brevemente un experimento fallido. Y creo que hay que contar lo que funciona y también lo que no funciona. Nos preocupaba… diapositivas. Avanzamos. Si puedes volver a poner la misma, avanzamos, Juanjo, en la misma. ¿Es esta? Ya está. Entonces nos preocupaba que aparte de la autopercepción… Está bien, gracias. Aparte de la autopercepción que tengan los alumnos de su capacidad de comunicación, queríamos objetivarlo. Entonces estuvimos buscando una herramienta que nos permita objetivar externamente la capacidad de interacción de los alumnos. Y encontramos una herramienta que se llama ReMix, Rapid Marital Interaction Coding System, que es una herramienta muy potente que se usa para terapia conyugal. Y lo que se hace es analizar la comunicación en la pareja externamente y se analizan patrones de interacción y se objetiviza cómo es la calidad de la interacción. Hablamos con un experto en ReMix de la Universidad de Navarra, se llama Raquel y trabaja en la UDITEF, Unidad de Diagnóstico y Terapia Familiar, y es la única persona que tiene el certificado de formadora de ReMix en España, y nos ayudó a desarrollar una herramienta modelo de la ReMix aplicado a trabajo en equipo. Le llamamos RIETE, Relaciones Interprofesionales en el Trabajo en Equipo,
Y para que entendáis lo que queríamos hacer, os pongo aquí una hoja de codificación del remix de parejas, donde podéis ver, si encuentro el láser, aquí está. Esto es uno de los dos, él en este caso, y ella, cómo van interactuando, y con un sistema de códigos de interacción se va poniendo una calidad tanto positiva como negativa y de qué tipo. Los códigos los hemos visto antes muy brevemente, pues son hostilidad, abandono, humor, resolución de problemas. Entonces, con este sistema vas viendo cómo en rojo es una comunicación agresiva, cómo empieza ella una comunicación agresiva, responde el agresivo, ella sigue en negativo, pasan varias cosas y al final, ¿qué ocurre? Que están permanentemente en negativo. Entonces, esto puede servir para identificar que ella sea consciente de cómo está desencadenando esa espiral de violencia y para que él sea consciente de no responder y no reaccionar de manera automática a un ataque emocional y saber dejarlo pasar y reconducirlo. Entonces, las posibilidades docentes de esto son brutales. Al final puedes sacar una estadística con el porcentaje de comunicación, de qué tipo, de qué modelo tiene cada uno. Y hicimos una hoja para Ríete con códigos de comunicación más reducidos que en los del remix y utilizamos códigos de trabajo en equipo. Esos códigos son nuestras competencias. ¿Qué ocurrió? Que solamente vimos dos modelos de comunicación, la resolución de problemas normal, el uno habla de un tema y lo vas a resolver juntos, y luego el único otro componente que vimos fue escucha negativa. Es decir, la cantidad de interrupciones que hacían los estudiantes en la dinámica del grupo, la cantidad de veces que elevaban la voz para mantener la palabra y que no se la quitaran, era salvaje. Era un 90-95% de las intervenciones. También vimos que el tiempo de habla lo acaparaban 2 personas en cada grupo de 6, hablaban el 65% del tiempo, y casi todas las intervenciones duraban menos de 1 segundo. Es decir, que era sí, no, vale. Pero solamente 2 personas eran capaces de elaborar un argumento y de presentarlo. ¿Qué conclusión sacamos? Primero, que los códigos no están bien seleccionados porque no los vemos, o que el tema de discusión no está bien seleccionado, o ambos. En segundo lugar, las interrupciones y el volumen alto defensivo es lo estándar entre nuestros alumnos, no es una cosa puntual, es lo normal, y por tanto pensamos la herramienta como tal no es válida, y en segundo lugar necesitamos formar a nuestros estudiantes en escucha. Y de hecho, a partir del año siguiente hicimos un pack dentro de la asignatura de sexto de medicina sobre escucha, muy grande, con muchos ejercicios, con mucho role-playing, con mucha interacción, porque pensamos que era un elemento que tenemos carencias muy importantes en nuestro entorno, en nuestro código postal. Y termino, porque vamos muy justitos de tiempo, le paso la palabra a Gustavo. Hola, buenas tardes. Voy a tomar un par de segundos para poder poner mi ordenador y pasar la presentación. No sé, Gustavo, si te parece que dejemos alguna pregunta mientras lo vas preparando, sí, y en cuanto estés, dinos y paramos, ¿vale? Sí, ¿no? Si hay alguna pregunta mientras tanto, y así Gustavo tiene más tiempo para... Venga, aquí detrás. Bueno, sí. La hacían en 2 momentos, porque la metodología que elegimos fue test, retest. La hacían antes de esa evaluación, estaban en un 5,6 más o menos. Digamos que tampoco tenían una percepción muy elevada, algo que a mí personalmente me chocó, porque en la experiencia que yo tenía con los estudiantes de sexto, para mi gusto los encontraba a veces con muy poquita humildad. Parecía que eran ya catedráticos de uno de los mejores hospitales de nuestro país, y en alguna ocasión se los llegaba a hacer ver: tranquilidad, estáis aprendiendo. Y aquí algo de esa honestidad tuvieron que tener, porque estaban en un 5 con poco. Pero después de esa experiencia con la asignatura, pareciera que simplemente el hecho de haber estado en contacto a través de esa metodología que decía Juanjo, de vídeos, de role-playing, a través de haber estado en contacto con sus
propias habilidades y de saber cómo eso se podía mejorar, ese incremento, que resultó significativamente estadístico, no fue muy elevado, pero ya pasábamos a un 6,1, 6,2. Entonces, bueno, nos queda mucha investigación, hay que ver también la validez interna de la escala, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a ir compartiendo todo. Pero la metodología fue eso. ¿Sirve para algo la asignatura de formación interprofesional? Gracias. Retomamos a Gustavo. Hola, buenas tardes. Intentaré hacerlo muy breve porque vamos un poco mal de tiempo. Contarnos en la misma línea, evaluación de técnicas que nos sirven para evaluar competencias, en este caso la educación interprofesional. Nos vamos a centrar en lo que es conocido como el RIPPLES, quizá la prueba más utilizada para estudiar la educación interprofesional. Primero, agradecer a todos los participantes del estudio, muy variados. Eva, Juanjo, también los doctores Olga Greciano y Patricia Valencia, participando desde medicina y desde farmacia también. Primeramente, algo que ya sabemos, evidentemente desde, creo, la Organización Mundial de la Salud en el 1988 se empezó a dar mayor importancia a la educación interprofesional. Tienen que trabajar los diferentes profesionales de la salud juntos, ¿por qué no deben estudiar juntos también? También quiero resaltar el hecho de que el estudio de las competencias es algo novedoso. Antes teníamos unos objetivos educativos que se han transformado en competencias que ahora necesitamos evaluar. Aquí, dentro del contexto de lo que hemos hecho en el RIPPLES, como os decía anteriormente, es una escala que trata de medir la disposición de los alumnos a trabajar en educación interprofesional. Es una escala, es un test y, por tanto, no es comportamental. Lo que medimos aquí son actitudes y percepciones de los estudiantes. ¿Cuáles fueron nuestros objetivos? Nuestros objetivos fueron estudiar las actitudes y las percepciones de todos los estudiantes de salud de la Universidad Europea de Madrid. También intentando ver estudiar las propiedades psicométricas básicas de este test del RIPPLES. En cuanto a la muestra, utilizamos un total de 337 estudiantes, como veis aquí muy variados, de diferentes áreas. Biotecnología, menos porque representan menos, mucho más en el caso de odontología, medicina, enfermería, algo menos también en farmacia y en psicología, porque tenemos menos estudiantes. También utilizamos estudiantes de habla inglesa y de habla en español. Con habla inglesa, mucho menos, habla en español, mucho más. En general, ya sabéis que hay muchas más mujeres que hombres dentro de los grados de ciencias de la salud. Y en cuanto al rango de edad, bastante variado, aunque evidentemente la media suele ser alrededor de los 24 en este caso. Este cuestionario lleva ya un tiempo, como os decía anteriormente, es quizá el más utilizado. Ha habido varias versiones, sobre todo en cuanto a cómo interpretarlo, aunque fue en el 99, después en el 2005 hubo algún cambio que mencionaremos si tenemos tiempo después. Básicamente es una escala que comprende 19 ítems, preguntas, utiliza una escala Likert de 5 puntos. En nuestro caso lo que hemos hecho es traducirla al español. No hay, la herramienta no está disponible en español, o sea que hemos sido pioneros en la traducción de este test y he intentado adaptarlo a la población española. Veis aquí algunos ejemplos que os he puesto del tipo de preguntas que se hacen. En cuanto al test, se puede dividir en 4 factores dependientes del número de ítems, esos factores, y veis aquí que el primer factor tiene el nombre de trabajo en grupo y colaboración, el segundo, identidad profesional negativa, el tercero, identidad profesional positiva y finalmente el último que habla sobre roles y responsabilidades. Muy brevemente, para que os hagáis una idea de qué significan esos factores cuando os hable de los resultados, indicar que una puntuación alta indicaría que los estudiantes tienen una mejor actitud hacia el trabajo en equipo y la colaboración. Para el factor 2, diríamos que una baja puntuación en este caso indicaría que no valorarían el trabajo cooperativo con otros estudiantes de ciencias de la salud. El tercer factor, que sería identidad profesional positiva, tendríamos que una alta puntuación indicaría que valorarían bien experiencias compartidas con otros estudiantes del área de la salud. Y finalmente, en el caso de roles y responsabilidades, tendríamos que una puntuación alta implicaría que tendrían una idea equivocada de su propio rol y del rol de los demás. En cuanto a los análisis estadísticos que se han utilizado,
pues han sido correlaciones alfa de Cronbach para ver la consistencia interna, fiabilidad, ANOVAs y t-test. Hemos utilizado un nivel de significación del 5% y también hemos intentado ver el tamaño del efecto, viendo Cohen's-d. Y luego, finalmente, hemos utilizado para todo esto el programa estadístico SPSS. Muy rápido también para mostrar los resultados, recién horneados, son bastante recientes. Aquí lo que quiero enfatizar es poner los factores, el total, y ver aquí el rango de posibles puntuaciones y ver lo que hemos obtenido nosotros. Si veis aquí que están dentro de lo que consideramos aceptable, porque aquí lo que no querríamos tampoco es tener puntuaciones que sean ni demasiado bajas ni demasiado altas, sobre todo si pensamos que en un futuro iríamos a algún tipo de intervención, no queríamos tener un efecto techo. O sea que las puntuaciones son bastante parecidas a lo que encontramos en otras muestras de otros países. En cuanto a alguna diferencia más específica, vemos aquí que al separar entre idiomas, vemos que en el factor 2 habría diferencias en cuanto a inglés y español, siendo el grupo de español el que tendría menos actitudes negativas. Es importante quizá esto después para plantearnos de qué manera realizaríamos esa educación interprofesional. ¿Hay algunas diferencias entre grupos en español y grupos en inglés? Pues aquí nos empieza a dar pistas de cómo funciona. También muy importante, quizá el efecto mayor tiene que ver con el sexo, con el género. Y veis aquí que habría diferencias en el factor 2 y en el factor 4. Las mujeres tendrían menos actitudes negativas y también tenían una mejor percepción de su rol y el rol de los demás. También aquí podéis ver que existe una correlación negativa entre la edad y el factor 4. Es bastante baja, pero bueno, nos da idea que aquellos alumnos que son mucho más mayores pues tienen en general una mejor idea de cuál es su rol y el rol de los demás dentro del área de la salud. Después, viendo si habría diferencias entre los diferentes grados, habrá que indagar más en estos resultados, pero vemos aquí que algo que destaca es enfermería. En cuanto al factor 4, vemos que realmente enfermería tiene una idea bien clara de su rol y el rol de los demás. Es algo que seguramente se trabaja bastante en enfermería y que se plasma muy claramente en los resultados de Ripples. En cuanto a los diferentes, la percepción que tienen los alumnos dependiendo del año, vemos que en general no hay diferencias. Si bien se observa una cierta tendencia que veis aquí en el sexto año. Sexto año no todas las carreras duran 6 años. Aquí se refiere sobre todo a medicina y hay un trabajo que se ha hecho detrás y que se plasma aquí también, aunque no había diferencias, como veis aquí, significativas entre los diferentes cursos académicos. En cuanto a cómo funciona propiamente la herramienta en términos de fiabilidad, pues encontramos lo que ocurre en la literatura. Vemos que la fiabilidad de los diferentes factores y de total es buena, a excepción del factor 4, que da problemas. Tiene una fiabilidad bastante baja. Para concluir, pues diríamos que en general vemos que la fiabilidad es buena del Ripples, falla el factor 4, como encontramos también en la literatura. Después, el Ripple nos ha servido para poner sobre la mesa importantes diferencias que pueden existir, tanto en función del sexo, en función del idioma, la titulación, y posiblemente en un futuro se puedan desgranar o estudiar mayores diferencias. En cuanto a la edad, parece que va negativamente correlacionada con el factor 4 y no encontramos diferencias significativas en cuanto al año académico. En general, podríamos decir que el Ripples puede ser una buena herramienta para nosotros, sobre todo para estudiar de qué manera evoluciona esa percepción y esa actitud hacia la educación interprofesional a lo largo de los años y también en respuesta a algún tipo de intervención que nosotros hagamos. Tiene margen de mejora, con lo cual puede ser una herramienta muy útil. Aún así, queda bastante por hacer y es a lo mejor tema de debate qué herramientas utilizamos para poder evaluar la educación interprofesional. Pero en general podemos decir que es una buena herramienta y que nos puede servir de ayuda. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, según mi reloj nos quedan 4 minutos, o 4 minutos, porque tenemos que ser muy puntuales, pero por tanto quizá un par de preguntas rápidas y respuestas rápidas. Yo tengo una pregunta, Gustavo, si no. ¿Dónde estás, Gustavo? ¿Eso era una muestra representativa de estudiantes? ¿Eran voluntarios? ¿Eran todos? ¿Son unos cuantos? ¿Quiénes son? Es una muestra
que evidentemente es pequeña todavía. Nuestra idea inicial era tener un mayor espectro que alcanzara mucho más estudiantes, y es algo que tenemos pendiente. ¿En general representa a todos los estudiantes? No, porque también ten en cuenta que, por ejemplo, cuando hablamos de los grados en inglés, no todos tienen representación en los diferentes cursos todavía. Varía el tamaño, con lo cual tenemos una foto, pero que no esté totalmente completa, ¿no? Yo he intentado mostraros lo que puede ser más general, pero también nos sirve también para indagar justamente en aquello que queramos ver con una muestra específica. Por ejemplo, si queremos trabajar algún aspecto más concreto con educación interprofesional. Pero no tenemos la foto de toda, que sería lo ideal, ¿no? De la foto de la mayoría de estudiantes de la Universidad de... ¿Alguna pregunta allí? Sí. Uno de los temas, como es la primera vez que se emplea el cuestionario, lo habéis adaptado a población española, nunca se había utilizado en población española, ¿no? Que yo sepa, no. Y ¿no os planteasteis hacer un poco un análisis factorial para ver qué tal se comportaba, que a lo mejor había que darle un repaso, claro, a adaptarlo a la población española? Los resultados son preliminares. La cuestión es que la idea inicial es trabajar primero con el grupo en inglés, que es donde se ha trabajado más el Ripples, y a partir de ahí estudiar la estructura interna con un análisis factorial confirmatorio. Pero los datos todavía no son suficientes seguramente para tener una idea. Lo que hemos visto hasta ahora es que se adapta bastante, o sea, los resultados son bastante coherentes con lo que existe en la literatura. No encontramos diferencias significativas en nuestra muestra, o sea que seguramente cuando hagamos unos análisis más elaborados seguramente sea muy coherente con lo que existe en la literatura, en el caso de la adaptación española de este test. Bueno, si no hay nadie más, sí, va, la última. Venga. En este caso leo porque es una pregunta que nos hacen desde la red, que nos están viendo en directo, y le piden a Juanjo si puede dar la referencia de la herramienta Remix, que están muy interesados en Brasil por el estudio. Está escrita en la presentación, pero creo que la hemos quitado. En la siguiente sesión, cuando termine, la doy para que todos lo puedan oír. O al comienzo si la tengo, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Damos por finalizada la mesa y empezamos enseguida con la próxima. Gracias a todos.